Mi familia me dio $7 mientras mis hermanos recibieron $400. Años después, los tres los abandonaron cuando les negaron más dinero. Pero cuando mis padres vinieron suplicando perdón y ayuda económica, mi respuesta los dejó destrozados. Tengo 27 años, trabajo en construcción y diseño, básicamente empecé desde abajo, y ahora tengo mi propia empresa, y necesito contar esta historia, porque lo que pasó en mi familia me jodió durante años, hasta que finalmente todo dio un giro que nunca esperé. Supongo que debería empezar por el principio, aunque la verdad es que el principio no es un momento específico, sino más bien años y años de darme cuenta poco a poco de que algo estaba mal, muy mal, en cómo mis padres nos trataban a mí y a mis hermanos. Somos 4 hermanos, o sea, éramos una familia grande, y en teoría, eso debería significar que todos recibimos más o menos el mismo trato, ¿no? Pero no, definitivamente no fue así. Está Michelle, la mayor, que tiene como 32 años ahora, después vengo yo, luego Kevin, que tiene 25, y finalmente Hannah con 23. Crecimos en una casa normal, clase media. Nada extraordinario, pero tampoco nos faltaba nada esencial. Mis padres trabajaban, teníamos nuestras habitaciones, íbamos a la escuela, todo parecía bastante estándar desde afuera. Pero ya desde que era adolescente, empecé a notar cosas raras, pequeños detalles que al principio ignoraba porque pensaba que tal vez estaba exagerando o siendo paranoico. Por ejemplo, cuando Michelle se graduó de la preparatoria, mis padres le organizaron una fiesta enorme, tipo con catering y todo, y luego la mandaron a una universidad de la Ivy League, ya sabes, de esas universidades súper caras y prestigiosas. Yo en ese momento tenía como 14 años y pensaba, bueno, es la mayor, tiene sentido que hagan algo especial por ella. No me molestaba realmente, porque todavía era un niño y no entendía del todo las implicaciones financieras de todo eso. Cuando yo me gradué unos años después, tuvimos una cena familiar en casa, nada más. Mis padres dijeron algo, como que ya habían gastado mucho en la fiesta de Michelle y que de todas formas yo no quería algo tan grande, lo cual era medio cierto porque yo era más tímido, pero igual dolía un poco que ni siquiera me preguntaran qué quería. La cosa es que después de la preparatoria, yo no fui a la universidad. No es que no quisiera, sino que mis padres básicamente me dijeron que no tenían dinero para pagarme la universidad y que si quería ir tendría que conseguir becas o préstamos estudiantiles. Michelle en ese momento estaba en su segundo año de esa universidad carísima, y yo recuerdo pensar, ¿en serio no tienen dinero? ¿O simplemente no tienen dinero para mí? Pero bueno, tenía 18 años y no quería causar problemas, así que empecé a trabajar en construcción con un conocido de mi papá. Era trabajo duro. Levantarme a las 5 de la mañana, regresar todo adolorido y cansado, pero necesitaba el dinero. Vivía todavía en casa de mis padres porque, obviamente, no me alcanzaba para rentar algo. Kevin, mi hermano menor, siempre fue el favorito de mi mamá. Eso era súper obvio. Cuando llegó su turno de ir a la universidad, mis padres no solo le pagaron todo, absolutamente todo, sino que además le rentaron un departamento cerca del campus porque, según ellos, el dormitorio estudiantil no era lo suficientemente cómodo. Yo seguía viviendo en mi cuarto de la infancia a los 21 años, trabajando 12 horas al día, y Kevin tenía su propio departamento pagado. ¿Me explico? La ironía era increíble, pero yo seguía sin decir nada porque, no sé, supongo que parte de mí pensaba que tal vez me lo merecía de alguna forma, que tal vez no era tan inteligente como mis hermanos o algo así. Ana, la menor, era la niña de los ojos de mi papá. Cuando ella entró a la universidad, no solo le pagaron la matrícula completa, sino que también le compraron un carro nuevo, tipo un Honda Civic 2018 o algo así, para que pudiera ir y venir del campus. Yo manejaba una camioneta del 2005 que me había comprado yo mismo con mis ahorros y que se descomponía cada 2 meses. Pero otra vez, me tragué la frustración porque pensaba que eventualmente las cosas se equilibrarían, que tal vez cuando yo estuviera más establecido mis padres me ayudarían con algo. Avancemos como 3 años. Yo tenía 24, y finalmente había ahorrado suficiente para rentar un departamento pequeño y empezar mi propio negocio de diseño y construcción. Había aprendido mucho trabajando para otros, y sentía que era el momento de intentarlo por mi cuenta. Le pedí a mis padres si podían ayudarme con algo, aunque fuera un pequeño préstamo para comprar herramientas y equipo, porque lo que tenía era muy básico, y si quería competir necesitaba cosas mejores.
Mi papá me dijo que podía darme $7,000, pero que eso era todo lo que tenían disponible, y que lo viera como un regalo, no un préstamo. $7,000 sonaba bien en ese momento, la verdad, así que los acepté súper agradecido y compré lo que necesitaba. Las cosas iban relativamente bien, o sea, mi negocio empezó a crecer lentamente, conseguía trabajos aquí y allá. No me estaba haciendo rico, pero tampoco me estaba muriendo de hambre. Michelle, mientras tanto, se casó con un tipo que conoció en la universidad, alguien de una familia con dinero, y mis padres le organizaron una boda que debió haber costado una fortuna. Yo fui al ensayo de la boda. Ni siquiera me invitaron a la cena de ensayo. Solo al ensayo porque necesitaban que ayudara a mover unas cosas. Y escuché a mi mamá hablando con alguien sobre cuánto estaban gastando. Dijo, algo como que la boda estaba costando cerca de $200,000, pero que Michelle solo se casa una vez, y que valía la pena. $200,000. Dejé caer la caja que estaba cargando y me quedé ahí parado como idiota, tratando de procesar ese número. Durante los siguientes meses, empecé a prestar más atención a las conversaciones familiares, especialmente cuando nos reuníamos para cenas o cumpleaños. Kevin se graduó de la universidad y decidió hacer un posgrado, y mis padres casualmente mencionaron que le iban a pagar todo, más la renta de su departamento, porque el posgrado era muy demandante y no quería que Kevin tuviera que trabajar mientras estudiaba. Hannah se graduó también, y resulta que tenía como $30,000 en préstamos estudiantiles. Pero mis padres los pagaron todos de un solo golpe para que ella pudiera empezar su vida profesional sin deudas. La cena familiar que básicamente cambió, todo pasó hace como 2 años, cuando yo tenía 25. Era un domingo normal. Todos estábamos en casa de mis padres comiendo lasaña o algo así, y de alguna manera la conversación se desvió hacia finanzas y ayuda familiar. Michelle estaba contando sobre cómo ella y su esposo estaban pensando comprar una casa más grande, y mi mamá dijo algo como, bueno, ustedes tienen buen colchón financiero después de todo lo que les dimos para la boda y el enganche de su primera casa. Yo sabía de la boda, obviamente, pero ¿enganche de una casa? Resulta que mis padres también les habían dado como $50,000 para el enganche de su primera casa. Kevin mencionó que estaba súper agradecido, porque sin la ayuda de mis padres, todavía estaría pagando la universidad. Y Hannah dijo algo sobre lo afortunada que se sentía de no tener deudas estudiantiles como sus amigos. Yo estaba ahí sentado, ya sabes, con el tenedor en la mano, y algo dentro de mí simplemente explotó. No de forma violenta ni nada, sino más bien como una claridad repentina y dolorosa de que durante toda mi vida adulta había sido tratado como el hijo que no importaba tanto. Dejé el tenedor y pregunté, tipo muy calmado al principio, oye papá, ¿cuánto le han dado exactamente a Michelle en total? Mi papá se puso incómodo y dijo que eso no era tema de conversación apropiado, pero yo insistí. Michelle respondió por él, como si no fuera gran cosa, y dijo que entre la universidad, la boda, el enganche de la casa y otros gastos, probablemente había sido alrededor de 200,000, tal vez un poco más. Le pregunté a Kevin cuánto había recibido él. Él miró a mis padres como pidiendo permiso para responder, y luego dijo que la universidad completa, el posgrado, la renta durante 6 años, más un carro que le compraron cuando se graduó del posgrado, probablemente sumaba como 150,000 más o menos. Hannah dijo que ella había recibido menos, solo como 80,000 si contabas la universidad, los préstamos que pagaron, y el carro. Yo hice el cálculo mental rápidamente, y era más de $400,000 en total entre los tres. 400,000 malditos dólares. Entonces pregunté, ¿y yo qué recibí? Porque honestamente ya sabía la respuesta, pero necesitaba escucharlo en voz alta. Mi mamá dijo, Andrew, cariño, te dimos 7,000 para tu negocio. $7,000. Ellos le habían dado a mis hermanos más de $400,000 y a mí me habían dado 7,000. No pude evitarlo. Empecé a reírme, tipo esa risa amarga y medio histérica cuando algo es tan absurdo que no puedes procesarlo de otra manera. Les dije que básicamente habían decidido que yo valía el 1.7% de lo que valían mis hermanos. Esa era la matemática simple. Michelle intentó decir que no era así, que las situaciones eran diferentes, que yo había elegido no ir a la universidad, pero yo la interrumpí y le dije que yo no elegí una mierda. Me dijeron que no había dinero para mi universidad mientras le pagaban su Ivy League carísima. Mi papá se enojó y dijo que yo estaba siendo malagradecido,
que ellos nos habían criado a todos y que nunca nos faltó comida o techo, y que lo que decidieran hacer con su dinero era su decisión. Tenía razón técnicamente, pero eso no hacía que doliera menos. Le dije que Michelle había tenido todo en bandeja de plata, una boda de $200,000, cuando hay gente que ni siquiera gana eso en 5 años, que Kevin había vivido literal como un rey durante toda su educación universitaria, sin tener que trabajar ni un solo día, que Hannah había tenido su matrícula pagada y sus deudas eliminadas, y que yo había tenido que despertarme a las 5 de la mañana durante años, romperme la espalda en construcción, conducir una camioneta destartalada, vivir en un departamento de mierda, y arreglármelas solo con $7,000 miserables. Kevin intentó defender a mis padres, diciendo que ellos habían hecho lo mejor que pudieron y que tal vez yo debería estar feliz con lo que tenía en lugar de estar comparando. Eso me enojó todavía más, porque Kevin literalmente nunca había tenido que luchar por nada en su vida. Todo le había sido dado. Y ahí estaba diciéndome que yo debería estar agradecido por las migajas. Les dije que ustedes no tienen ni idea de lo que es preguntarse si vas a poder pagar la renta el mes que viene o comerte ramen durante semanas porque necesitas ahorrar para reparar tu camioneta o ver cómo tus hermanos compran casas y carros nuevos mientras tú apenas sobrevives. Les dije que habían recibido todo lo que quisieron sin tener que ganárselo y que probablemente por eso ninguno de ellos había logrado nada realmente impresionante con sus vidas porque nunca habían aprendido a luchar. Eso causó un caos total. Michelle empezó a llorar diciendo que yo era un amargado y un resentido. Kevin me dijo que era un envidioso. Hannah se quedó callada, pero se veía súper incómoda. Mi papá se levantó de la mesa y me dijo que si iba a venir a su casa a insultar a la familia, entonces mejor me fuera. Yo le dije perfecto. De todas formas, esto fue lo último que necesitaba confirmar, que realmente nunca les importé tanto como ellos. Agarré mis llaves y me fui dando un portazo. Manejé hasta un parque que estaba cerca, y me quedé ahí sentado en mi camioneta por horas, literal hasta que se hizo de noche. No podía dejar de pensar en todos los kunkamiki, momentos de mi vida donde había sentido que algo estaba mal, pero me había convencido a mí mismo de que estaba exagerando. Todas las veces que me dijeron que no había dinero mientras claramente sí lo había, solo que no para mí. Todas las veces que vi a mis hermanos recibir cosas increíbles mientras yo trabajaba hasta quedarme sin fuerzas. Me sentía como un idiota por haber tardado tanto en ver lo obvio, pero también me sentía validado porque finalmente sabía que no estaba loco, que realmente había sido tratado diferente, y no era mi imaginación. Durante los siguientes días no hablé con nadie de mi familia. Michelle me mandó como 10 mensajes diciendo que había exagerado y que debería disculparme. Kevin me llamó para decirme que había arruinado una cena familiar bonita con mi drama. Hannah me mandó un mensaje corto diciendo que entendía por qué estaba enojado, pero que atacar a todos no había ayudado. Mis padres no me contactaron para nada, ni una llamada, ni un mensaje, nada. Eso me dolió más de lo que quiero admitir porque, en el fondo, creo, todavía esperaba que tal vez se darían cuenta de que habían sido injustos y me buscarían para hablar. Pero no. Aparentemente yo era el problema por haber señalado la desigualdad. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Yo no soy de los que se quedan llorando y sintiéndose víctimas por siempre. O sea, estaba enojado y dolido, pero también pensé, ¿sabes qué? Voy a usar esto como combustible. Pasé como una semana completa juntando información, revisando correos viejos, mensajes de texto, registros bancarios míos donde podía ver mis propios gastos y sacrificios, cualquier cosa que pudiera documentar la disparidad. Hice una especie de presentación, tipo con Excel y todo, comparando lo que cada hermano había recibido. Puse capturas de pantalla de conversaciones donde mis padres mencionaban gastos para los demás. Hice gráficas mostrando la diferencia, y no voy a mentir, verlo todo, junto visualmente era todavía más impactante que solo saberlo. La siguiente reunión familiar era el cumpleaños de Hannah como 2 semanas después. Yo no iba a ir originalmente, pero entonces pensé, ¿sabes qué? Esto es perfecto. Necesito que todos vean exactamente lo que estoy hablando, porque aparentemente mis palabras no fueron suficientes. Así que fui. Llegué un poco tarde cuando ya todos estaban ahí comiendo pastel. Saqué mi laptop, que por cierto me había comprado yo mismo con mi dinero, después de ahorrar durante meses, y les dije que necesitaba mostrarles algo.
Mi papá inmediatamente se puso a la defensiva y dijo que si iba a empezar con lo mismo de la última vez mejor me fuera, pero yo les dije que solo me dieran 10 minutos y luego me iría si querían. Michelle suspiró muy dramáticamente, pero dijo que está bien. Conecté mi laptop al televisor de mis padres y empecé a mostrarles la presentación. Tenía todo, cada gasto, documentado, correos donde mis padres prometían pagar cosas para los demás, mensajes donde yo pedía ayuda y me decían que no podían. Mostré las cifras exactas, la gráfica comparativa donde se veía claramente que yo había recibido menos del 2% de lo que habían recibido mis hermanos combinados. Incluí también mis propios gastos, cuánto había pagado en renta, en comida, en mantener mi camioneta funcionando, en herramientas y equipo, mostrando que había gastado más de $50,000 de mi propio dinero en cosas que para mis hermanos habían sido regaladas. El silencio cuando terminé era increíble. Nadie sabía qué decir. Hannah se veía genuinamente culpable. Creo que ella realmente no se había dado cuenta de cuán grande era la diferencia. Porque bueno, cuando eres la que recibe todo, no prestas atención a lo que no están recibiendo los demás. Kevin se veía incómodo, pero todavía medio defensivo. Michelle, simplemente, no me miraba. Mis padres. Mi mamá estaba llorando un poco. Y mi papá se veía enojado, tipo con esa cara roja que pone cuando está a punto de explotar pero está tratando de contenerse. Finalmente mi papá dijo que yo había hecho todo este show para hacerlos quedar mal, que estaba avergonzándolos enfrente de la familia. Le dije que no, que yo había hecho esto para que todos entendieran que no estaba exagerando ni siendo dramático, que los números no mienten y que había sido objetivamente tratado como menos importante que mis hermanos. Mi mamá dijo que ellos habían hecho lo mejor que pudieron con los recursos que tenían en cada momento, que cuando Michelle fue a la universidad ellos ganaban más dinero, que las circunstancias habían sido diferentes. Yo señalé que las circunstancias diferentes habían durado más de 10 años y que cubría a 3 hermanos, pero mágicamente no me había cubierto a mí. Kevin dijo algo sobre que tal vez habían cometido errores, pero que al final del día todos habíamos salido adelante, que yo tenía mi negocio y estaba bien. Entonces, ¿cuál era el problema? Eso me hizo reír de nuevo porque él básicamente estaba diciendo que, como yo había logrado sobrevivir a pesar de la falta de ayuda, entonces no importaba que no me hubieran ayudado. Le dije que eso era como empujar a alguien al océano, y luego cuando logran nadar a la orilla decirles, «Ves, sabía que podrías hacerlo, entonces no hay problema». Hannah finalmente habló y dijo que ella no sabía que las cosas habían sido tan desiguales, que si hubiera sabido tal vez hubiera dicho algo. Aprecié eso honestamente. Pero también le dije que ella tenía ojos y oídos, que todos habían visto cómo era mi vida comparada con las de ellos, y que tal vez la razón por la que no habían dicho nada era porque era conveniente no notarlo. Michelle dijo que yo estaba siendo injusto, que ellos no eran responsables de las decisiones de nuestros padres. Técnicamente tenía razón, pero también les dije que ellos habían aceptado todo ese dinero sin cuestionar por qué yo no recibía lo mismo, que nunca me habían defendido o preguntado a nuestros padres por qué me trataban diferente. Mi papá finalmente perdió la paciencia y me dijo que si estaba tan insatisfecho con lo que me habían dado, entonces tal vez debería simplemente alejarme de la familia, que obviamente estar cerca de ellos me hacía miserable. Me quedé mirándolo por un momento, esperando que mi mamá dijera algo, que interviniera, que dijera, no, no digas eso, pero ella solo seguía llorando callada. Kevin y Michelle no dijeron nada tampoco. Hannah me miraba pero tampoco dijo nada. Así que les dije, está bien, si eso es lo que quieren. Cerré mi laptop, la metí en mi mochila, y les dije que básicamente me habían dejado claro durante años que no era tan importante para ellos como mis hermanos, y que ahora me lo acababan de confirmar oficialmente. Les dije que no me busquen, que yo no los buscaría tampoco, y que espero que los más de $400,000 que invirtieron en mis hermanos les den los nietos y la familia feliz que aparentemente querían, porque yo ya no sería parte de eso. Me fui de esa casa, y honestamente sentía una mezcla rara de libertad y dolor absoluto. Era liberador en cierto sentido porque finalmente había dicho todo lo que necesitaba decir, había mostrado todas las pruebas y había establecido un límite claro. Pero también dolía como el infierno porque en el fondo, muy en el fondo, creo que siempre esperé que eventualmente las cosas cambiarían, que mis padres se darían cuenta y tratarían de compensar, pero quedó claro que eso nunca iba a pasar. Los siguientes meses fueron raros.
Al principio esperaba que alguien me contactara, que hubiera algún intento de reconciliación o al menos una conversación real sobre todo lo que había salido a la luz, pero nada, silencio total. Me enfoqué completamente en mi negocio, trabajando como loco, aceptando todos los proyectos que podía, reinvirtiendo todo en crecer la empresa. Era más fácil trabajar 16 horas al día que sentarme a pensar en toda la situación familiar, así que eso hice. Pasaron como 2 años. Yo tenía 27 para ese punto, y mi negocio había crecido bastante. Ya tenía 5 empleados trabajando para mí, estábamos haciendo proyectos grandes, ganando buen dinero. Me mudé a un departamento mucho mejor, compré una camioneta nueva para el negocio. Básicamente estaba viviendo una vida completamente diferente a la que tenía cuando todo explotó con mi familia. Había salido con algunas chicas aquí y allá, pero nada serio. Honestamente estaba tan enfocado en el trabajo que no tenía mucho tiempo para vida personal. Entonces un día, recibí una llamada de mi mamá. No había hablado con ella, en literal, 2 años, y ver su nombre en mi teléfono me dio como un vuelco en el estómago. Casi no contesté, pero algo me hizo hacerlo. Ella sonaba rara, como nerviosa y triste al mismo tiempo. Me preguntó cómo estaba, si podíamos vernos para tomar un café. Le pregunté por qué. ¿Qué había pasado? Ella dijo que solo quería hablar, que habían pasado muchas cosas y que necesitaba contarme. Parte de mí quería decir que no, que ya no me importaba, pero otra parte de mí, esa parte que nunca se fue a pesar de todo, necesitaba saber qué estaba pasando. Acordamos vernos en un café neutral, no cerca de su casa ni de la mía. Cuando llegué, mis dos padres estaban ahí, no solo mi mamá. Se veían más viejos, la verdad, como si los últimos 2 años les hubieran caído encima de golpe. Nos sentamos, y hubo un silencio incómodo por un rato, hasta que mi papá finalmente habló. Me dijo que tenían que contarme algo, que las cosas habían cambiado mucho desde la última vez que nos vimos. Resulta que Michelle, Kevin y Hannah básicamente habían cortado contacto con mis padres también. Michelle, primero, como 6 meses después de que yo me fui. Aparentemente tuvo problemas con su esposo, y cuando pidió que mis padres le prestaran dinero para pagar a un abogado de divorcio, ellos le dijeron que no podían, que ya les habían dado demasiado y que ella era adulta y necesitaba resolver sus problemas sola. Ella se enojó mucho y dejó de hablarles. Kevin después, cuando terminó su posgrado, y mis padres le dijeron que ya no le iban a pagar la renta, que ya tenía 27 años y un posgrado, y debería poder mantenerse solo. Él se ofendió, y también cortó contacto. Hannah fue la última. Cuando empezó a tener problemas en su trabajo y pidió dinero prestado para pagar su auto, porque estaba atrasada en los pagos. Y mis padres le dijeron que no, que ya habían hecho suficiente. Básicamente, mis hermanos habían sido criados esperando que mis padres siempre estarían ahí para resolver sus problemas financieros, y cuando mis padres finalmente pusieron límites, probablemente porque ya no tenían tanto dinero después de gastar cientos de miles en ellos. Ninguno de ellos supo manejarlo, y todos se alejaron molestos. La ironía era casi cómica. Yo que me fui porque me dieron muy poco, ellos se fueron porque dejaron de recibir más. Mi mamá me dijo que se habían dado cuenta de que habían cometido un error conmigo, que habían sido injustos y que lo sentían mucho. Dijo que ahora entendían que al darles todo a mis hermanos, en realidad no les habían hecho ningún favor porque nunca aprendieron a valerse por sí mismos, y que yo, a pesar de no recibir casi nada, había construido algo real y sustentable. Mi papá agregó que estaban orgullosos de mí, de lo que había logrado, y que esperaban que pudiéramos reconstruir algún tipo de relación. Los escuché sin interrumpir. Cuando terminaron, me quedé callado por un rato, solo tomando mi café y pensando. Finalmente les dije que apreciaba que admitieran sus errores, que eso era más de lo que esperaba honestamente, pero que necesitaban entender algo. Les dije que durante años yo había necesitado su apoyo, no solo financiero, sino emocional, que había necesitado que me vieran como igual a mis hermanos, y que habían elegido no hacerlo. Les dije que ahora que mis hermanos los habían abandonado, y que yo era el único que había salido bien, de repente se acordaban de mí y querían reconectar. Mi papá intentó decir que no era así, que habían pensado en mí todo este tiempo, pero yo lo detuve. Le dije que si realmente hubieran pensado en mí, me habrían buscado en algún momento durante los últimos 2 años.
Les pregunté directamente si la razón por la que me estaban buscando ahora tenía algo que ver con dinero, si necesitaban ayuda financiera ahora que ninguno de mis hermanos estaba ahí. El silencio que siguió me dio la respuesta. Mi mamá empezó a decir algo sobre que estaban teniendo problemas, que la jubilación no era lo que esperaban, pero yo ya no quería escuchar más. Les dije que entendía la situación, que no los odiaba ni nada así, pero que tampoco les debía nada. Les dije que yo había construido mi vida sin su ayuda, que había aprendido a no necesitarlos, y que no podían esperar que ahora que me iba bien, yo estuviera ahí para ellos cuando nunca estuvieron realmente ahí para mí. Mi mamá empezó a llorar de nuevo, y mi papá se veía entre enojado y triste. Les dije que podíamos tal vez mantener contacto mínimo, felicitaciones de cumpleaños, y eso, pero que no esperaran que yo fuera su red de seguridad ahora que todos los demás se habían ido. Me levanté para irme, y mi mamá me agarró la mano y me dijo, por favor, que no quería perderme a mí también. Le dije que eso era algo que deberían haber pensado hace muchos años. Les di mi número actualizado por si había alguna emergencia real, pero les dejé claro que no iba a estar enviando dinero ni convirtiéndome en su apoyo principal solo porque finalmente se habían quedado solos. Han pasado como 3 meses desde esa reunión. Me han llamado un par de veces, conversaciones incómodas y superficiales donde hablan del clima y me preguntan cómo va el negocio. No les cuento mucho porque sé que parte de ellos está evaluando si puedo ayudarlos económicamente o no. Es triste en cierto sentido, porque nunca quise que las cosas terminaran así, pero también hay algo de justicia poética en todo esto. ¿Sabes? Mis hermanos que recibieron todo y nunca tuvieron que luchar, ahora están luchando y no saben cómo manejarlo. Mis padres que invirtieron todo en ellos, ahora están solos porque ninguno aprendió el valor de las relaciones más allá del dinero. Yo por mi parte, sigo construyendo mi negocio, sigo viviendo mi vida. A veces me pregunto si debería ser más generoso, si debería ayudar a mis padres ahora que puedo. Pero entonces me acuerdo de todas esas mañanas, levantándome a las 5, de todas esas noches comiendo ramen, de toda la frustración de ver a mis hermanos recibir todo mientras yo me rompía el lomo por migajas. Y la verdad, no les debo nada. Hice mi vida a pesar de ellos, no gracias a ellos. Y eso es algo que nadie me puede quitar. No sé si esto me hace mala persona. A veces me siento culpable por no estar más disponible para mis padres ahora que me necesitan. Pero otras veces pienso, ¿dónde estaban ellos cuando yo los necesitaba? ¿Por qué yo tengo que ser el hijo que perdona y olvida cuando nunca me dieron la misma consideración que a los demás? Supongo que todavía estoy procesando todo, que tal vez con el tiempo mi perspectiva cambie, o tal vez no. Por ahora, estoy bien con mantener las cosas como están, con ese contacto mínimo y cordial pero distante. Mi vida está bien. Mi negocio va bien. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy construyendo algo que es genuinamente mío, sin deber nada a nadie. Y eso, después de todo, es suficiente.